Buenas noches y bienvenidos a la séptima jornada para la recuperación de la memoria histórica que celebramos en Santa Marta y que este año llevan por título La posguerra. Durante estos 3 días tendremos el honor de contar con un nutrido grupo de expertos, como los que nos acompañan esta noche: Cayetano Ibarra Barroso, Fernando Ayala Vicente y Guillermo Fernández Vara. A los 3, bienvenidos. Mañana continuaremos nuestra cita con la historia de la mano de Silvia Herrero Calleja, arqueóloga, y Juan García Pérez, director del proyecto para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura. El domingo contaremos con las intervenciones de nuestros vecinos Manuel Pintor Utrero, investigador local, y de Francisco Javier Rodríguez Jiménez, doctor en Historia Contemporánea y ambos coautores del libro Sueños rotos. Después de sus ponencias, juntos moderarán la mesa debate compuesta por 4 colonos del Plan Badajoz. Y como ya es tradición, finalizaremos estas séptimas jornadas en el cementerio municipal rindiendo homenaje y memoria a los que fueron víctimas de la represión. Como pueden ver, un año más estamos a las puertas de unas jornadas cargadas de mucho contenido, cargadas de conocimiento y mucho sentimiento. Este año las jornadas están centradas en la posguerra. Hemos hecho un avance cronológico para conocer qué pasó una vez que finalizó la Guerra Civil Española y comenzó el imperio del régimen franquista. Así pues, nuestros ponentes nos descubrirán cómo cambiaron las vidas de los españoles en aquellas fechas, en las que se inauguraba el franquismo de la cartilla de racionamiento. La larga década de 1940 a 1953 fue quizás su periodo más mágico y doloroso. En ella, a su vez, nacieron las grandes entidades financieras del franquismo: Banesto, Central, Bilbao, Vizcaya, entre otras, que absorbieron a los 47 bancos existentes en España para vivir una época de vacas gordas sobre las ruinas de un país destruido por la guerra, en el que algunos sectores productivos, como el agrícola y el ganadero, habían quedado casi destruidos. Cientos de miles de viviendas quedaron en estado ruinoso y otras tantas necesitaban ser reparadas. Asimismo, los transportes quedaron inservibles en buena medida. Ya lo dijo Franco el 21 de agosto de 1942 en Lugo: nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos, según aparece en el libro Los Franco S.A. de Mariano Sánchez Soler. Por otra parte, se produjo una huida del campo debido a los salarios de miseria que no permitían ni tan siquiera una economía de subsistencia. La Nueva España de la miseria social y del extraperlo se basó en un sistema autárquico y con cartillas de racionamiento que no daban respuestas a las necesidades reales de los españoles. Era imposible subsistir con las raciones estipuladas, por lo tanto, resultaba imprescindible recurrir al extraperlo. Muchos no podían, y de estos, unos murieron de hambre y otros llenaron los hospitales de tifus y tuberculosis. Su presencia no pudo negarse ni cuando en 1939 Franco hizo retirar de las calles madrileñas a la turba de mendigos que las poblaban y prohibió terminantemente dar limosnas para lavar la mala imagen del hambre. Los que podían acceder al mercado del extraperlo lo hacían con precios abusivos y productos que carecían de garantía higiénico-sanitaria. Junto con el hambre, otro de los rasgos más propios de la posguerra fue el intenso miedo de la población y de la represión ejercida por el Estado de todos sus estamentos y tentáculos. De hecho, al principio de los años 40, bastaba con que un policía armado se levantara de su asiento en un campo de fútbol y se volviera a mirar a la grada para que los espectadores de aquel sector se callaran, o que un guardia civil entrara en el casino de un pueblo para que el que estuviese hablando alto bajase la voz. No era necesario que hicieran nada, su simple presencia garantizaba el orden público, que era una de las obsesiones de Franco y el pilar básico de su régimen dictatorial. El miedo a la delación, a los arrestos, a los paseos, a los juicios sumarios sin justicia real, hizo que la población viviera silenciada, enterrando en vida el dolor y las penurias que estaban atravesando. Pese al fin de la guerra, las ejecuciones en masa continuaron en los campos de concentración y en las prisiones. Las cárceles no daban abasto. Los campos de concentración fueron la única solución para albergar a los casi 300.000 prisioneros que había a finales de 1939.
Los testimonios de las condiciones de encarcelamiento, de hacinamiento, de la falta de condiciones higiénicas, de las vejaciones y castigos, de la falta de atención sanitaria y del hambre que se producían en penales, en los campos de concentración y en los conventos, escuelas, cines y edificios diversos habilitados al efecto, son abundantes y reveladores. Las opresiones ideológicas fueron constantes. Cada día debían cantar el cara al sol, saludar brazo en alto y oír misa los domingos, aunque no fueran creyentes. Las ejecuciones y las condenas de larga duración continuaron hasta 1944. Mientras tanto, Franco dictaba una ley el 7 de marzo de 1940 que derogaba la legislación republicana y devolvía el uso y disfrute de numerosos palacios a la corona. La familia Franco utilizaba el patrimonio nacional como si se tratara de una propiedad privada. Palacios, jardines y edificios históricos se convirtieron en lugares exclusivos donde la familia creció y se multiplicó con enormes privilegios. Y así, con 400.000 exiliados, 100.000 presos políticos y 250.000 muertos en la guerra, Franco reinó con su esposa e hija. Una vez que ya nos hemos situado y que sabemos qué realidad nos van a retratar nuestros ponentes, cedo la palabra a nuestro alcalde, don Jorge Vázquez Mejía, para que inaugure formalmente estas 7ª jornadas para la recuperación de la memoria histórica de Santa Marta. Cuando quiera, alcalde. Buenas noches. En primer lugar, que no podría ser de otra manera, agradecer a los componentes de la mesa, a Guillermo, a Cayetano, como cada año, y a Fernando por estar hoy aquí con nosotros y por estar en este salón de actos de la Universidad Popular, en la que me enorgullece verlo, ¿sabes?, con tantísima gente, y en el que tenemos un tema que a muchos les parecerá espeluznante, pero que a otros como a nosotros es necesario, porque la historia, si no la tenemos, no la recordamos, no es historia. Y la verdad es que necesitamos saber historia para poder seguir en el futuro y no caer en ella. Yo me gustaría comenzar, más que nada y sobre todo, con una pequeña anécdota en la que voy a leer textualmente y terminaré con una cita de un escritor, de Paul Preston. La anécdota dice, ¿no? Un día, Franco almuerza con un invitado. Está locuaz, cosa inhabitual en él. Parece alegre y cuenta historias. Terminada la comida, en el momento del café, aparece el teniente coronel y asesor jurídico de su Estado Mayor con una carpeta llena de papeles que deposita ante Franco. El generalísimo, sin mirarlo siquiera, va firmando los papeles uno tras otro, sin dejar de hablar. Una vez terminadas las firmas, el teniente coronel y asesor jurídico recoge su carpeta, saluda juntando los talones y desaparece. Franco se vuelve entonces ante su invitado y le dice: «Excúseme», y termina de tomar su café, pero ante la mirada interrogativa de su invitado comenta: «Nada de importancia, eran solo las sentencias de muerte de hoy». Para que veáis que en aquellos años de posguerra, lo que yo siempre lo digo, que yo no la viví, pero muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido, han sido unos años duros, unos años en los que una persona como nosotros, en la que se hacía llamar generalísimo, y el que, por gracia de Dios, pues se sentó, dice ser, ¿sabes?, y quiso gobernar y gobernó España con un mazo de hierro ante todos nosotros. Y todos no éramos iguales. Entonces, en esta anécdota se ve la crueldad, ¿no?, que tenía esa persona y todos los que lo rodeaban. Entonces, yo creo que esa historia debemos tenerla presente para recordarla y para saber de dónde venimos y por dónde han pasado nuestros antepasados, por dónde han pasado nuestros familiares y por dónde han pasado los españoles, que yo creo que es bastante importante. Realmente, los que tienen que hablarnos de lo que es la memoria histórica y sobre todo lo que trata este año, la 7ª jornada de la posguerra, son nuestros ponentes y son ellos los expertos, ¿no? Entonces yo solamente quiero hacer una breve introducción y voy a finalizar con la cita, como bien dije al principio, de Paul Preston, en el que también es bastante interesante. Dice: ¿qué subsiste del legado de Franco? Aparte de unos cuantos nostálgicos del franquismo, el sentir colectivo acerca de Franco es una combinación de ignorancia, indiferencia y la determinación de no volver más a sufrir una dictadura.
Muchísimas gracias. Nuestro primer ponente es político socialista. Ha desarrollado su carrera política en nuestra comunidad autónoma, Extremadura, de la que fue presidente entre los años 2007 y 2011. Actualmente es el secretario general del PSOE de Extremadura y gentilmente, como siempre, ha atendido nuestra llamada y hoy nos acompaña para ofrecernos una visión global de lo que fue la posguerra en nuestra tierra. Desde aquí queremos agradecerle su colaboración con estas jornadas y en todos los proyectos que promueve el Ayuntamiento de Santa Marta, con los que siempre se involucra. Con todos ustedes, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Agradezco además que me den la oportunidad de hablar en primer lugar, aunque soy el que menos sabe, con diferencia de los tres. Cayetano y Fernando son mucho más conocedores en profundidad del tema que yo, pero tengo esta noche que estar en Villanueva de la Serena en el certamen de novela Felipe Trigo y por intentar compatibilizar las cosas he pedido hablar en primer lugar. Hace unos días comentaba con un grupo de gente las cosas que tenía por delante, los actos que tenía ahora en el mes de diciembre, y comenté que tenía esta jornada sobre la memoria histórica. Y uno de los que estaba presente me decía: ¿cuándo vais a dejar de celebrar actos que tengan que ver con la memoria histórica? Porque ya hace casi 80 años del inicio de lo que unos llaman una guerra civil y otros llamamos un levantamiento del ejército contra un gobierno democrático. Y le dije que nunca lo dejaríamos de hacer, que ya no están ni los hijos de los que lo sufrieron en muchos casos, pero están sus nietos y estarán sus bisnietos y estarán sus tataranietos. Nunca, excepto que se haga lo que habría que hacer, excepto que se hiciera lo que habría que hacer, que reconocer lo que se hizo, pedir perdón por ello y poder de verdad considerarnos iguales y en paz. Y mientras eso no ocurra, pues seguiremos reuniéndonos periódicamente, unas veces más, otras veces menos. Seguiremos peleando para que los gobiernos de turno ayuden a que podamos encontrar a los familiares que están en las cunetas o en los campos de Extremadura o de España, y lo seguiremos haciendo porque no se ha dado respuesta a algo que está sin resolver. Y es que hay muchísima gente bien intencionada, gente de buen corazón, que quieren saber dónde está su familia, que quieren que se respete la memoria de su familia, que no quieren que se reescriba la historia de otra manera, que quieren que se sepa de verdad lo que ocurrió, porque la mejor manera de que podamos vivir en paz los unos con los otros es que sepamos de verdad lo que ocurrió. Y este año el asunto tiene mucho que ver con lo que ocurrió a partir del momento en el que acaba a lo que unos llamaron guerra civil y a lo que otros llamamos un levantamiento del ejército contra el gobierno democrático. Y empezó una historia que para los que quedaron vivos, para los que no fueron sacrificados en ese periodo, para los que no se tuvieron que marchar, para los que se pudieron quedar, empezó la construcción de un país en el que, curiosamente, gran parte de los que entonces más habían sufrido, más contribuyeron de verdad a que luego España pudiera acabar siendo un país en el que hayamos podido convivir en democracia y en paz. Fundamentalmente gracias a la reconciliación que produjeron aquellos que más motivos tenían para no haber querido reconciliación nunca. Porque aquí parece como si cuando llega el momento de la transición democrática, cuando llega el momento de intentar podernos mirar todos los españoles a la cara los unos a los otros, todo el mundo hubiera puesto el mismo sacrificio encima de la mesa. Y no es verdad. No todo el mundo puso el mismo sacrificio, lo pusieron fundamentalmente aquellos a los que nunca se les reconoció todo lo que habían pasado. Mira, en aquellos años estaba vigente en la mente de mucha gente los principios republicanos, que siguen vigentes en la mente de mucha gente, aunque vivamos en un país que formalmente es una monarquía parlamentaria. Pero uno puede defender los principios republicanos, puede defender la libertad, puede defender la igualdad, puede defender la fraternidad, puede defender la escuela pública, porque son los principios que sirvieron para que toda una generación sacrificara su vida por su país, para conquistar un país mejor, para poder lograr una sociedad mejor. Y eso seguirá vivo siempre, y eso es lo que la gente no entiende, o alguna gente no entiende, otros lo entendemos perfectamente. Pero en ese contexto nos situamos en aquella Extremadura del año 1939, del año 1940,
y siguiente, donde no había pobreza, había lo siguiente, donde las diferencias se convirtieron en un abismo, donde hubo gente que durante años y años tuvieron que trabajar, no ya digo de sol a sol, sino 15, 16, 18 horas por salarios de miseria, donde sabemos de sobra lo que ocurría, que en los campos de Extremadura vivían familias enteras, donde había un salario y trabajaban 7 personas. Durante todo ese tiempo se fue construyendo, no digo una resistencia frentista, sino una resistencia profundamente intelectual, aunque fuera de gente que era analfabeta. Una resistencia de convicciones profundamente sentidas en los valores que sirvieron, que animaron aquello que se intentó a lo largo de los años de la República, de intentar construir un país en el que de verdad nos pudiéramos sentir iguales. Yo lo he dicho muchas veces, la Constitución Española del 78, aquellos que participaron en la elaboración de la Constitución intentaron meter los principios republicanos dentro de la Constitución, y de hecho lo hicieron. Si mañana España se convirtiera en una república y hiciéramos una nueva Constitución republicana, gran parte de los elementos que estaban en la Constitución del 78 seguirían estando, porque por eso pudimos apoyarla tanta gente en España, porque fue una Constitución que introdujo elementos que estaban, que formaban parte de lo que eran las convicciones profundamente sentidas por parte de la ciudadanía. Pero lo que no nos van a arrebatar nunca, lo que no nos pueden arrebatar nunca es el deseo de que esto pueda llegar un día en que de verdad podamos decir, mira, ya no tiene sentido seguir haciendo jornadas sobre la memoria histórica, porque ya no hay nada que recordar, porque está todo ya recordado. Pero es que se empeñan en que no. Entonces se empeñan en que no, y mientras esto sea así... Yo he estado a lo largo de estos años en algunos actos de enterramiento de restos que hemos encontrado, que se han encontrado a lo largo de estos últimos 10 años del trabajo que se ha ido realizando, del magnífico trabajo que gente como Cayetano, que gente como Fernando han ido haciendo por recuperar de verdad la memoria de la gente. Yo allí he visto todo menos odio y rencor. Todo menos odio y rencor. Y motivos había, para que lo hubiera. He encontrado paz y enorme deseo de pasar una página, pero pudiendo ser todos de verdad iguales. Cuando cada día 1 o 2 de noviembre vamos a los cementerios, sigue habiendo 2 clases de españoles. Los que podemos ir a ver a nuestros padres y a nuestros abuelos al cementerio y los que todavía no los pueden ir a ver. Y mientras eso siga vivo, por mucho que nos empeñemos, las heridas no se van a cerrar. No se van a cerrar. Pero no las heridas en la cabeza, las heridas en el corazón, que son las que más duelen. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta para seguir haciéndolo tantos años como sea necesario. Tanto ojalá que dentro de 22 años, en el 2036, cuando seguramente los que estén aquí no seamos nosotros, sino que puedan ser nuestros hijos y los nietos o los bisnietos de los que tuvieron que vivir aquella etapa, ojalá que en ese año pudieran decir, hasta aquí hemos llegado, ya no es necesario hacer nada más. Me temo que no, porque para eso haría falta una altura de miras que en estos momentos yo no aprecio y que no la he apreciado en los últimos 30 años de la vida de nuestro país. La transición democrática fue un mirar hacia adelante, pero sin que nos obliguen a olvidar lo de atrás. Fue un intentar empezar un nuevo proyecto para España, pero sin que nos obligaran por ello a tener que perder la memoria. Y en esa tesis nos vamos a mantener. Y si volvemos a gobernar, lo volveremos a hacer, y volveremos a reivindicar, y volveremos a ponerlo en valor, y volveremos a intentar buscar, y volveremos a intentar invertir, porque no es una cuestión de capricho, es una cuestión de justicia. Y cuando uno eso lo entiende, junto a eso, al final acaba entendiéndolo absolutamente todo, ¿no? Nosotros, que en nuestro partido, en el Partido Socialista, tenemos una secretaría que se llama de Memoria Democrática, porque no solo es la memoria histórica de un periodo concreto de la etapa de nuestro país, sino es mucho más profundo. Y tiene que ver, además, con de dónde venimos, porque si uno olvida de dónde viene, se acaba olvidando a dónde va. Y si uno no sabe bien por qué estamos donde estamos y por qué hemos llegado hasta donde estamos, probablemente no sabrá por qué el futuro puede ser de una manera o de otra, en función de que eso no seamos capaces de olvidarlo, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con algo, de verdad, de lo que fueron aquellos años de posguerra, de lo que hemos podido estudiar, de lo que hemos podido escuchar, de lo que nos han podido contar, yo me quedo fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la gran diferencia en materia de educación. Allí fue donde se abrió el gran abismo en España,
Aquellos fueron los años en los que unos pudieron ir a la escuela, en un país que salía de la miseria que produce siempre una confrontación entre ciudadanos, pero de allí llegaron dos Españas y salieron otras dos. La que tuvo posibilidad de ir a la escuela y la que nunca tuvo posibilidad de ir a la escuela. La España culta y la España analfabeta. Y esa ruptura que tenía ya no que ver tanto con las ideologías que vinieron de los años 30, sino con la formación, la educación y la cultura que abrió esa gran grieta en nuestro país. Yo de eso, de lo que más orgulloso me siento, que hayamos sido capaces de recuperar, que hayamos sido capaces de recomponer. Hoy le oí a Javier Cercas, al novelista extremeño de Hernando, diciendo el mayor problema que ha tenido España en los últimos 3 siglos es que ha tratado muy mal a los maestros de escuela. En aquella etapa recuerdo que se decía que pasaban más hambre que un maestro de escuela. Si el futuro de los pueblos depende de los maestros de escuela y aquello se trataba tan mal como se hizo en aquel momento, no era un proyecto de reconciliación, era un proyecto de división, era un proyecto de que unos tenían derecho de acceso a la libertad que viene de la educación y de la formación y otros no. Y el hambre, todo el mundo sabe que ocurrió, fue la España de los años del hambre, pero también fue la España de los años de la infracultura y del analfabetismo. Y eso no fue fruto de la casualidad, entre otras cosas porque cuando uno tiene ya una determinada edad, sabéis, amigos y amigas, que uno no cree en la casualidad. Era una cosa perfectamente diseñada para que determinados sectores de la población pudieran tener acceso a lo que te abre las puertas de la vida y las puertas del mundo, y otros tuvieran que estar sometidos. Y no hay mejor manera de someter a una ciudadanía que la incultura y el analfabetismo. Por eso tenemos que estar tan agradecidas a esas generaciones de gente que lucharon tanto para que los que vinieran detrás no tuvieran que sufrir. Pero yo he tenido en estos años de la vida política experiencias extraordinariamente positivas, algunas extraordinariamente negativas, unas muy alegres y algunas muy tristes. Y luego están las especiales. Os puedo asegurar que no he tenido ninguna tan especial, y he vivido muchas, como cuando asistía a las graduaciones de los estudiantes en la Universidad de Extremadura. A los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los filósofos, y allí estaban sus abuelos. Venían abuelos analfabetos acompañando a hijos universitarios. Personas que en los años 40 no pudieron ir a la escuela con sus nietos, que ahora eran o iban a ser la parte más importante del progreso de una sociedad. Y eso ha sido algo que solo lo puede valorar el que lo ha vivido. Y el que no lo podrá valorar. Pero yo pude ser testigo de ello y lo he podido vivir y he podido ver llorar a muchísima gente asistiendo a las graduaciones de sus nietos, sabiendo lo que significaba todo eso, porque con esas graduaciones de sus nietos ellos estaban viviendo no la venganza, porque son gente que nunca conjugaron el verbo vengarse, sino darle sentido a sus vidas. Encontraron sentido a sus vidas, en sus hijos y en sus nietos, y eso será algo que no podemos ni debemos olvidar jamás, porque eso además es lo que le da sentido a las nuestras. Eso es lo que significa de verdad y le da sentido a las nuestras. Yo que tuve la suerte, y lo he dicho muchas veces, de venir de una familia acomodada en la que mis padres y mis abuelos también pudieron estudiar, no podéis imaginar lo que valoraba cuando estaba en la universidad, estar sentado al lado del pupitre de alguien cuyas generaciones anteriores, mientras unos podíamos estar, o mientras mis padres y mis abuelos podían estar en la universidad, ellos estaban fregando suelos de rodillas en muchas casas. Y esa ha sido la grandeza de lo que ha ocurrido, de lo que ha podido transmitirse de generación en generación, pero que solo entendiendo eso podremos entender el valor que tiene la memoria histórica y la memoria democrática. Y eso no lo podemos olvidar, porque si nos olvidamos de eso nos estaremos olvidando de lo más importante de lo que ha sido la historia de este país y la historia de esta tierra. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente, para que cuando nos pregunten por qué seguimos reuniéndonos de vez en cuando para hablar del pasado, le digamos, no estamos hablando del pasado, amigos, estamos hablando del futuro, porque no puede haber futuro sin que el pasado quede absolutamente justo, y no está, y todavía no lo está. Y mientras no lo esté, mientras no haya un reconocimiento en nuestro país de que aquello que ocurrió fue un desastre para este país, mientras no reconozcamos que aquellos que murieron no murieron porque fueran malos, murieron muchos de ellos por sus ideas
Y no se puede morir nunca por las ideas, porque si se muere por las ideas, ese es un país que no merece la pena vivir. Y mientras eso no se reconozca, no habremos reconocido absolutamente nada. Y ese es el punto de partida, y lo tiene muy fácil, lo tiene en sus manos una parte del Parlamento, que cada vez que eso va al Parlamento algún día digan que sí. Que algún día reconozcan y lo digan, porque el día que reconozcan y lo digan estaremos al principio de que en el año 2036 probablemente podamos poner fin a las jornadas de la memoria histórica cuando hayamos conseguido encontrar hasta el último de los últimos, hasta que quede el último de los últimos. Y mientras no sea así, pues lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos tranquilos si no, porque no podemos estar tranquilos si no. Sin ofender a nadie, sin ir contra nadie, sin rencores, sin odios, que nunca lo he visto presente. Después de muchos años asistiendo a reuniones como esta, nunca he visto el odio y el rencor presente. Solo he visto el deseo de mantener viva la memoria de aquellos que murieron, no por ser peores que nadie, simplemente por tener unas ideas distintas. Y eso no lo podemos olvidar, y no lo vamos a olvidar. Porque si lo olvidáramos, entre otras cosas, para muchos de nosotros, dejaría de tener sentido pertenecer a lo que pertenecemos y tener la militancia que tenemos. Y eso le seguirá dando sentido a seguirla teniendo. Y por eso miremos al futuro con esperanza si somos capaces de seguir luchando y seguir transmitiéndole a las generaciones que vienen detrás. Yo cuando se lo cuento a mis hijos y cuando a veces te preguntan, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Y reivindicar lo que representaron ellos, lo que representó aquella generación de posguerra que acabó cobrando su pensión yendo al banco firmando con su dedo porque no sabían firmar. Esa gente no la podemos olvidar nunca, porque si eso lo olvidamos, no estaremos olvidando nuestra propia historia y no estaremos olvidando de lo que nosotros representamos. En la posguerra hubo hambre de alimentos, pero sobre todo hubo hambre de cultura, de formación y de educación, que condicionó en gran medida las grandes diferencias sociales que ha habido en España en los siguientes 50 años. La democracia vino, gobiernos comprometidos con recuperar eso también, y el compromiso con que eso pueda seguir siendo en el futuro también. Por tanto, si queremos de verdad recomponer todo lo que se está rompiendo ahora, seamos conscientes de hasta qué punto es importante la educación. Yo me atrevería hasta a deciros que si por alguna razón, por encima de cualquier otra, a pesar de la derrota de hace 3 años y medio, he querido seguir en política, es por poder volver a trabajar en un sistema educativo muy potente, que es lo único que consigue de verdad que seamos iguales. No hay igualdad de oportunidades si no hay un sistema educativo potente y de calidad. No se trata de que los niños vayan a la escuela, se trata de que vayan a la mejor escuela. Y es por eso, de verdad, os digo que merece la pena vivir y merece la pena luchar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu intervención y por acompañarnos esta noche.